Bueno, pues si no hay más cuestiones, vamos a dar paso a la mesa de cierre de la jornada de hoy, en la que sí nos gustaría que participaran. Yo, si les parece, me voy a venir a la mesa porque me voy a sentar también con las personas que nos van a acompañar. Vamos a hablar a continuación de algo que además Carlos dejaba patente como una de las grandes, no problemas, pero sí demandas, ¿no?, que tiene a lo mejor la divulgación científica, la ciencia en general y los proyectos científicos, que es la divulgación, ¿no? Y hay veces que no se hace todo el esfuerzo, o a lo mejor hay que aprender a hacerla de otra manera. Y por eso, pues yo me voy a ir sentando para ir llamando a nuestros siguientes invitados, porque vamos a hablar precisamente de eso, de divulgación científica y de fomento de la cultura científica con las personas que nos van a acompañar durante los próximos minutos. Les voy a ir llamando al escenario también para que nos acompañen, y además por streaming, que tenemos a una de nuestras invitadas. En primer lugar, va a estar con nosotros Daniel Prieto González, del podcast de divulgación científica Palique. Bienvenido. No, bueno, exacto, un aplauso. Yo se los iba a pedir juntos después al final. Creo que está en el streaming, y si no, están ya conectando con ella, con Sofía Menéndez, que es periodista científica y además gestiona los procesos participativos de la Ley de Biodiversidad. Sofía, un placer tenerte también con nosotros. Muchas gracias, un honor. Hola. ¿Está encendido? Sí, ahora sí. También llamamos aquí al estrado a Juan Francisco Hernández. Él es profesor del Colegio Hispano-Inglés, con un blog muy interesante sobre divulgación. Esto no entra en el examen. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Antonio Manuel F. Darwich Peña, que es el director de Ciencia UL de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver. Lo tenemos por aquí. Si quieres, por aquí, que tenemos un micrófono, y así no tenemos que compartirlos entre todos, sino que cada uno tiene el suyo. Y de verdad que les invito, si tienen dudas acerca de la divulgación, si tienen cuestiones que hacer, ahora sí vamos a abrir turno de preguntas. No va a ser a través de tarjetones, sino con mano levantada. Las personas que nos siguen a través del streaming se les ha facilitado un correo electrónico para también hacer llegar sus preguntas y dudas que tengan para nuestros invitados. Vamos a empezar conociéndolos algo más, porque algunos pueden conocerles, otros no. Así que les vamos a dejar unos minutillos para que se presenten, empezando por Daniel Prieto, del podcast de divulgación científica Palique. ¿Se escucha? Vale. Sí. Bueno, yo soy Daniel Prieto, soy uno de los 4 integrantes de Palique Divulgativo, que es un podcast de divulgación y activismo medioambiental. Ahora sí. Vale, ahora sí. Ok. Pues hola, buenas tardes, vuelvo a empezar. Soy Dani Prieto, que soy uno de los cuatro integrantes del podcast de divulgación y activismo medioambiental Palique Divulgativo. Hoy no me pueden acompañar mis compañeros, que son Adrián Flores, ambientólogo, Víctor de León y Rafael Suárez, que son biólogos. Ha venido el físico a estas jornadas, lo cual es un poco irónico, pero bueno, cosas de agenda. Y bueno, el Palique es un podcast semanal de aproximadamente 1 hora de duración. Lo hacemos todos los jueves y lo subimos los lunes. Y hablamos, pues sobre todo, principalmente lo queríamos enfocar a lo que se hace en el archipiélago, a la ciencia que se hace en el archipiélago, y a dar a conocer la cultura científica de las islas. Entonces, tenemos 2 formatos de tertulia, que somos nosotros 4 hablando sobre la actualidad científica de las islas, aunque a veces nos vamos a territorios de ultramar, por decirlo así. Y luego tenemos a entrevistas a investigadores que pueden ir desde biólogos, físicos, químicos, bueno, tocamos todos los palos, hemos tenido arquitectos, restauradores incluso, porque nos interesa, queremos dar a conocer un poco todo lo que ocurre aquí en Canarias. Y bueno, llevamos 2 temporadas, a punto de finalizar la segunda, 70 episodios aproximadamente, y esperamos que esto siga mucho tiempo por delante. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Sofía Menéndez. Ella es periodista científica, también especializada en temas medioambientales, y aquí es donde meto yo la cuña, Sofía, y colaboradora del programa Hora Cero de Canarias Radio. Sofía, bienvenida. Muy orgullosa de ser colaboradora tuya. Y bueno, principalmente llevo desde que cayeron las Torres Gemelas haciendo un programa que se llama Del Jable a Malpey, y que hablo también de la interacción del todo con el todo
ecología principalmente, pero también temas sociales. Y bueno, otra de las cosas que hago, tengo que decir que también soy activista de la biodiversidad. Me salto todos los... ¿Y por qué? Porque hace 25 años me dieron el Premio Nacional de la Fundación Biodiversidad, el premio periodístico, y desde entonces pues lo llevo a gala, investigo y saco todas las rendijas de las cosas de la biodiversidad. He escrito mucho el catálogo de especies amenazadas anteriormente y bueno, también colaboro en otros medios. En El País estuve colaborando prácticamente desde que llegué a Fuerteventura, que por cierto tengo que decir que hoy me siento ubara y me siento cinodosa de Fuerteventura. ¿Por qué? Porque escuchando a los compañeros me he traído la ubara, que la veis ahí, no sé si la habéis visto. ¿La habéis visto? Sí, se ve, se ve. Me he traído la ubara. Llevo ligada a esta ave prácticamente desde que llegué a Fuerteventura hace 30 años y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Me siento como periodista colapsada en relación a la biodiversidad y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque veo que la eficacia de nuestra forma de explicarnos no llega a donde tiene que llegar, que es ejercer que la opinión pública esté de acuerdo en que no se tengan que hacer desastres ambientales, como hemos visto en todas las especies, y generar pues que no haya interés general, por ejemplo, en el puerto de Corralejo, interés general en el hotel Oliva Beach, que realmente es muy triste, pero es un interés de una multinacional que se llama, vamos, que está por todo el mundo y que realmente a nuestras dunas de Corralejo no favorece mucho. Tengo que decir que soy un poco crítica y eso es la labor de un periodista ambiental. Gracias, Sofía, por esta presentación. Vamos a conocer algo más a Juan Francisco Hernández, profesor del Colegio Hispano Inglés y además con ese blog de divulgación. Esto no entra en el examen. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Sí. Muchas gracias por la invitación, por darme la ocasión de mostrar lo que hacemos en el colegio. Yo llevo 34 años trabajando en el Colegio Hispano Inglés. Soy seguidor del podcast Palique Educativo, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué labor de divulgación hacemos en el cole? Esto no entra en el examen, nació por una necesidad. En el año 2012 yo hasta ese año compartía con los alumnos todo aquello que leía en los periódicos o veía en la tele los fines de semana. Yo lo llevaba al cole. Todas aquellas noticias de ciencia, y al compartirlas siempre había alguien que me preguntaba, pero profe, ¿esto entra en el examen? Y le decía, no, esto no entra en el examen, pero es más importante que lo que te va a entrar en el examen. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo, viendo la ansia que ellos también tenían de compartir, porque ellos también me traían noticias y demás, decidí crear un blog. Yo no tenía idea de cómo se hacía, pero había un chico que era un crack en cuarto de la ESO, Pablo Arteaga, y le dije, Pablo, quiero crear un blog para compartir todo lo que estamos mostrando aquí en clase. Me dijo, sí, profe, ¿y cómo lo llamo? Esto no entra en el examen. ¿Y qué pasó? Que aquello se me fue de las manos. ¿Por qué? Porque parábamos 5 minutitos, 6 minutitos una clase de matemáticas para mostrar un vídeo, una noticia, pero los chicos empezaron a traer vídeos de 20 minutos. Yo les dije que no podía ser. Entonces les ofrecí la oportunidad de, chicos, ¿y si uno de estos vídeos lo trasladamos semanalmente a un recreo? ¿Qué les parece? Increíblemente me dijeron que sí. Y bueno, el 13 de octubre del 2013 empezamos con los recreos Naucas, y es que una vez a la semana, un recreo, este año son los miércoles, nos reunimos en una de las clases y vemos un vídeo de divulgación científica. Al principio no eran de la plataforma Naucas, eran variados, pero yo me fui decantando por los vídeos de Naucas porque tienen para mí 3 aspectos que son fundamentales. En primer lugar, que son rigurosos, que son amenos y que duran menos de 10 minutos, con lo cual me da tiempo de mostrarle el perfil de Twitter, el blog del divulgador si lo tiene, o comentar algunas noticias sobre el divulgador. Lo publico en Twitter y los divulgadores siempre suelen responder.
Este año hemos hecho 32 recreos Nauka y desde que comencé 274, que los conté la semana pasada porque sabía que venía aquí. Antes de la pandemia se unieron 66 centros, 64 de toda España, 2 de Latinoamérica, 1 de México y otro de Perú. Y ahora, después de la pandemia, lo hemos retomado y somos 12 centros. Esto ha propiciado que en el cole haya una ansia por la divulgación, de tal manera que, además de esto, cada lunes paramos la clase de mate y yo les comento algún aspecto de divulgación científica que grabo en vídeo para el resto de las clases. Una de las últimas ha sido la de María Elisa Álvarez Ovalle, la farmacéutica Daría Lanzarote, que descubrió en el año 1963 a qué se debía que más de 1000 personas hubieran muerto de forma inesperada y otras 1000 quedaran ciegas. Y era por el uso fraudulento del alcohol metílico, una mujer que desgraciadamente pasa desapercibida para la sociedad canaria, que no tiene ni una triste escultura en su reconocimiento. Y más allá, pues mis alumnos de bachillerato trabajan además cada semana un vídeo de ciencias, hacen un cuestionario sobre ese vídeo, pero no solo eso, tienen que hacer un resumen que yo me los leo y yo además les pongo anotaciones. Hacen 30 cada curso y cada uno de esos también está recogido en esto, en el examen, porque hay algo más importante que planos inclinados y poleas, y es biografía científica, temas de rabiosa actualidad como puede ser los exoplanetas, conceptos que no se trabajan como es la entropía, la antimateria, el fondo cósmico de microondas, y algo fundamental que desgraciadamente pasa desapercibido y que nosotros en el cole dedicamos 5 semanas es la historia de la ciencia. Muchas gracias. Gracias también por esa presentación, y a continuación pues conocemos algo más. Antonio Manuel F. Darwich Peña, él es director de CienciaU, la línea de divulgación científica de la Universidad de La Laguna, que además trata de acercar pues esas investigaciones que realiza la universidad a la población. Gracias, Laura. Bueno, vengo aquí por 2 facetas. Una es a través de CienciaU, que es la unidad de cultura científica de la Universidad de La Laguna, pero como en La Laguna siempre falta gente para meterse en cuestiones de gestión, también soy el director del Departamento de Didácticas Específicas. Como no está aquí mi abuela, pues voy a tirar para lo mío. Tense cuenta que el 100% del profesorado de infantil y primaria y el 95% de profesorado de secundaria pasa por nosotros. Entonces, la importancia que tenemos dentro de aquí nosotros y en Las Palmas, la Universidad de Las Palmas, de mi departamento es fundamental a la hora de no tanto la divulgación científica, que es la que hacemos a través de CienciaU, sino el fomento de la cultura científica, que es la otra pata que tenía la mesa redonda de hoy. Y esa es la parte que sí que me gustaría también, si les interesa, pues darle más caña, porque he visto y he tomado, la verdad es que bastante notas de todos los proyectos que han salido. Son proyectos realmente espectaculares, pero son proyectos que les veo un potencial increíble como recursos educativos. No tanto como parte de la divulgación. La divulgación es casi a veces anecdótica, no queda en el sustrato del alumnado, pero como recursos que podemos utilizar dentro del sistema educativo tienen un potencial increíble. Les adelanto que dentro de la próxima reforma del grado de maestro, tanto en primaria como en infantil, hemos propuesto, y si todo va bien sale adelante, una tercera asignatura de ciencias que será la didáctica del entorno natural canario y su sostenibilidad. Tendremos una asignatura dedicada a la didáctica de las ciencias experimentales, otra a las ciencias biológicas, ciencias de la vida, perdón, y otra directamente a didáctica del entorno natural canario. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que podríamos hacer interactuando con todo este tipo de proyectos que llevan a cabo. Y la otra parte es CienciaU, que es la unidad de cultura científica de la Universidad de La Laguna. Básicamente intentamos traducir la investigación de la Universidad de La Laguna para el público en general y sobre todo para los alumnos de infantil, primaria y secundaria. Llevamos del entorno a 15.000 alumnos, es nuestro alcance anuales dentro de la unidad de cultura científica. Entonces, tanto como la unidad de cultura científica, con el alcance que tenemos, como la formación que hacemos del profesorado que está ahora mismo formándose y el profesorado que está ahora mismo en los centros, creo que tenemos una importancia vital dentro de lo que es el fomento de la cultura científica, y hay que ver todos estos proyectos que están presentando aquí como una parte fundamental de lo que puede ser ese fomento de la cultura científica. Gracias.
Muchísimas gracias también por esta presentación. Bueno, está claro que el lema de este evento, ya se lo comentamos a primera hora, es conocer para conservar. Alguien lo decía también en una de sus exposiciones esta mañana, creo que era Sofía, protegemos lo que amamos y lo que sabemos, ¿no? Y lo que conocemos, su importancia. Y por eso es que necesitamos que la población tenga claros pues, conceptos básicos como endemismo, especie invasora o qué consecuencias tiene sus acciones del día a día o acciones como, por ejemplo, salirse de los caminos, ¿no? Que tanto también se ha comentado en las exposiciones de esta mañana. Por eso yo creo que es tan importante la divulgación, pero eso es lo que precisamente me gustaría lanzar en la mesa e irles preguntando por qué creen o cuál creen que es el papel básico de la divulgación, ya no solo a niveles educativos, como son varios de los perfiles que tenemos aquí, sino a nivel general, a la población en general. ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, claro, ustedes habrán visto esa carencia, ¿no? Y por eso se han metido de lleno en divulgar y sobre todo en hablar e informar acerca de los proyectos y de la ciencia en general. Daniel, por ejemplo. A mí hay una... ¿Se me escucha, no? Vale. Sí. A mí hay una definición que me gusta mucho, que es de Ignacio Trespo, que él es médico, aunque se dedica exclusivamente a la comunicación científica, con S de Stendhal, si no me equivoco, que lo puso una vez en Twitter y se me ha quedado grabado a fuego para siempre, que el divulgador es una persona a la que le gusta aprender mucho y dar mucho la turra. O sea, en el sentido de, sí, yo quiero aprender todo esto, quiero quedarme con este conocimiento, pero luego quiero comunicarlo a la sociedad, quiero dárselo a conocer. Entonces, la divulgación para mí es un papel clave, es decir, en el sentido de que de nada sirve, por ejemplo, yéndonos al mundo de la investigación, que se haga investigación si esa investigación no se da a conocer a la sociedad en su conjunto. Entonces, es como si no se hiciese nada. Además, es la típica pregunta que siempre suele preguntar la FECIT en la encuesta de percepción social de la ciencia, de ¿a quién recurres si quieres conocer los últimos avances científicos? En la última encuesta que se publicó, que lo estuvimos analizando justamente en el podcast, en un episodio, el número, no me acuerdo si era el segundo o el tercer agente de comunicación al que más se recurría, eran los divulgadores en redes sociales. Entonces, por un lado es la importancia de dar a conocer esa ciencia que se hace, que no es trabajo que se echa al aire o que se tira a la basura, con respeto, sino que tiene unas consecuencias sociales, naturales, etc. Y por el otro, el hecho de que la responsabilidad nuestra como divulgadores de lo que vamos a contar, lo tenemos que contar bien, porque cualquier fallo, cosas así, tiene que quedar claro que obviamente podemos errar, pero eso debe estar bien contado. Sofía. Bueno, divulgar es, fundamental. Yo escuchaba esta mañana a todos los ponentes y me quitaba el sombrero, pero me encantaría que en esos proyectos, aparte, yo he visto la cantidad de proyectitos pequeños que tuvo que hacer Sofía Rodríguez para esa plantación. También estuvieran los periodistas o los comunicadores, ¿no? Porque es clave para dar salida a toda esa información y sobre todo, por eso que os decía, todas las cuestiones donde estamos discutiendo la gente sale del sendero, no es que salga del sendero, es que, por ejemplo, en Fuerteventura, el propio ayuntamiento, el propio Cabildo apoya carreras de bicicletas o de motos fuera de los senderos, o sea, que finalmente, vemos que todo es como en el papel queda muy bien, pero en la realidad estamos perdiendo la biodiversidad y tirándola por la ventana. Juan Francisco. Bueno, yo lo circunscribo a mi aspecto como docente y un poco en la línea también de lo que dice Daniel. En primer lugar es por mí, porque yo los fines de semana cuando estoy buscando qué vídeo poner en el recreo o sobre qué tema le voy a hablar el lunes, yo me estoy formando y me quiero formar y quiero aprender y quiero ir más allá. Para mí lo importante es generar un nuevo espacio de aprendizaje, es decir, un espacio que no esté directamente vinculado a voy a aprender esto porque me lo van a preguntar en un examen. A mí lo que me maravilla
es que los 15 o 20 alumnos que participan cada semana en el Recreo Naucas, por ejemplo, están allí porque quieren aprender. Y para mí eso es lo importante. Y también ahora pensando en la pregunta que ella ha hecho, pues también para que conozcan contenido fiable, que conozcan blogs que sean fiables, divulgadores que sean fiables, o sea, que vayan reconociendo en qué páginas se puede entrar, qué páginas no se debe entrar, que vayan generando un pensamiento crítico que les aleje de la superchería, o sea, todo esto que parece que no se trabaja, pero sí que se está trabajando poquito a poco y que a ellos les va calando. A mí algo que me llama la atención, si entran en esto, no entran en el examen, que yo cada semana publico el recreo que dedicamos esa semana, lo que me llama la atención es que los 15 o 20 alumnos que empiezan se mantienen todo el curso. Y para mí eso es lo importante. Antonio Manuel. Bueno, ¿por qué la divulgación es importante? Como científico, desde mi punto de vista, es una obligación. O sea, recibimos dinero de unos impuestos y tenemos que retornar parte de esa inversión de la población en informar a la gente qué se está haciendo con su dinero. Entonces, siempre he considerado que es, yo como científico, una obligación mía el transmitir lo que estoy investigando, o sea, aparte de lo que estoy investigando y cosas que no, a la población que es la que me está pagando con sus impuestos. Después, en el tema de la sostenibilidad del medio ambiente, desde el punto de vista de la didáctica, la divulgación es un mundo muy, muy complicado. No a todo el mundo, por mucha más información que le dé, se van a hacer más ecologistas. Hay un tope. El mensaje del miedo que lanzamos a veces, el CO2 nos va a matar, también, aparte de la gente, eso es lo que se llama el backfire, obtiene casi hasta lo contrario. La divulgación, lo que hacemos nosotros casi personalmente con la gente, creo que es una gran herramienta. No es tanto los datos, sino que la gente vea que los que investigan son personas que viven en tu barrio, que son del mismo equipo de fútbol, que te transmiten una información. Entonces, ese trato un poco más personal, dando una información científica, a veces tiene muchísimo más impacto que el datos, que muchas veces la gente diga, mira, la gente satura de ese tipo de historia. Entonces, para mí la divulgación tiene esa componente del tú a tú con la gente a la que estás divulgando, tanto personalmente como a través de lo que puede ser, por ejemplo, un podcast o cualquier otro tipo de medio de divulgación. Es el llegar a la gente casi más de un tú a tú. Yo creo que esa es la forma más interesante de llegar y transmitir lo que quieres decir. No tanto yo puedo hablar de un agujero negro, del interior del Sol. Bueno, son temas que vale, son muy interesantes, pero el decir que hay que erradicar un tipo de especie invasora, hay mucha gente que puede estar a favor o puede estar en contra. Entonces, son temas un poco más espinosos. Yo creo que ese tú a tú, el bajarnos, estar al mismo nivel que la gente, a través de la divulgación, creo que es una de las armas más interesantes que tenemos como divulgación. Y sobre todo porque durante muchos años también se hablaba de información científica como una información demasiado específica para un determinado sector y que la población en general pues no terminaba de entender, porque a lo mejor lo que tú decías, no se bajaba y no se explicaba de una manera adecuada. Que para explicar estamos nosotros aquí y que por eso nos gustaría, esta mesa también está hecha para que ustedes participen y si tienen cualquier cuestión, pues que levanten la mano. Mira, por aquí tenemos una cuestión, a ver si podemos acercarle el micrófono. A ver. Para seguir hablando, porque yo puedo estar aquí toda la tarde, podemos estar toda la tarde nosotros haciendo preguntas, que además pues algunos ya nos conocemos, pero lo interesante sería que participaran también ustedes. Gracias a todos, porque la verdad es que son interesantísimos los perfiles y las vocaciones y las cosas que generan. La verdad es que me están encantando y son muy necesarios, de verdad, se los agradezco y ojalá que haya más iniciativas como las de ustedes. Pero me ha surgido justo cuando acabas de decir esto de que era importante bajar a nivel casi personal la divulgación científica. Yo les haría otra pregunta, pero al revés. ¿Cómo se pueden evitar los fake ante lo que es la verdadera divulgación científica? O sea, ¿ustedes no se dan cuenta o están de acuerdo conmigo en que uno de los grandes problemas que tiene la divulgación científica es precisamente todos los bulos que pueden llegar a ser el 300% de lo que es la verdadera ciencia? La contradivulgación, si nos permiten el término. ¿Quién empieza, Daniel? Por seguir el orden. Bueno, es verdad que hay casos de divulgadores, obviamente no vamos a nombrar a nadie,
que tiran mucho de clickbait y tiran tanto que incluso caen a veces en errores muy, muy potentes o que quieren divulgar cosas de aspectos que no dominan. Yo entiendo, aquí yo quiero hacer una diferencia. Hay gente que le apasiona mucho un tema, que a lo mejor no es lo que ha estudiado, pero se informa adecuadamente, aprende del mismo, etcétera, y divulga sobre él, totalmente válido. Y hay otra gente que habla un poco sin tener ni idea. Yo soy el primero que a mí una cosa que me da mucho vértigo es meter la pata. Porque yo entiendo que a veces en el podcast, pues obviamente estoy yo con mis amigos y hablamos de actualidad científica, y cuando hablamos de temas de biodiversidad o de biología, yo digo aquí, yo soy el físico, yo voy a moderar la tertulia y voy a poner mis granitos de arena, pero teniendo en cuenta que soy una persona ajena al ámbito. O sea, yo lo remarco mucho, me gusta mucho remarcarlo. Entonces, yo creo que es un poco ética profesional. Debería existir un código deontológico del comunicador científico, del divulgador, pero bueno, conozco a algún divulgador que está como en un proyecto así parecido, pero desafortunadamente actualmente pues no hay como tal. Y entonces yo creo que es una cosa que deben de ser de cada uno. Es difícil luchar contra eso, porque a lo mejor un divulgador que tiene 1 millón de seguidores o que estamos hablando de números gigantescos dice una cosa y claro, por mucho que tú hayas currado en diciendo lo contrario, que a lo mejor es más apropiado, etcétera, pues es complicado luchar contra eso. A veces no queda más que seguir remando y otras pues intentar parar, o sea, concienciar en el sentido de que hay que ser responsables con lo que uno dice. Sofía, no sé cómo lo ves tú. Bueno, es que principalmente para mí es fundamental dar voz a los científicos y mi pelea siempre ha sido que la gente que está estudiando pues, y que sabe de esos temas esté transmitiendo eso a la demás población. Entonces, cuando te escuchas una charla de opinión pública, vamos, de tertulianos y ves que, bueno, meten una serie, siempre intereses, vamos a hablar claro, siempre van a tirar a los intereses económicos y a los intereses de la publicidad. Entonces, por eso, para mí es fundamental que el periodismo y los científicos, vamos, de hecho, hago una petición a Asun, que es que de estos proyectos tengan un padrino o una madrina de los señores que están en las tertulias por las mañanas y que están siendo labrando, por así decirlo, esa opinión pública, que de ahí salen luego también las urnas, bueno, salen los partidos y tenemos los partidos que hay y bueno, yo estoy totalmente alucinada, perdón por la palabra, pero por el hecho que a Miguel Delibes no le hayan dejado hablar con el tema del Parque Nacional de Doñana. Juan Francisco. Bueno, yo creo que es muy complicado luchar contra esto. La semana pasada, por ejemplo, en muchísimos medios de comunicación ponían el titular: la NASA admite la asistencia de los ovnis, y desgraciadamente casi todo el mundo se queda con el titular y ya rápidamente lo está divulgando por WhatsApp. ¿Ves? Te lo decía. Y no. Y eso no es la realidad. Lo que pasa es que a veces ni nos preocupamos ni nos interesa conocer la realidad o la verdad. Y es un poco en la línea de lo que dice Daniel. Tenemos que ser muy responsables y muy éticos, pero si eres responsable y ético, vendes menos periódicos o tienes menos alcance. Interesa más el titular que la verdad, desgraciadamente. Y yo también en esa línea, yo soy muy cuidadoso cuando hago los vídeos y tal, pues me preocupa mucho no meter la pata, como él decía. Eso sí que me preocupa porque me da miedo difundir un bulo, pero es una lucha constante y yo lo veo con mis alumnos, que todas las semanas o cada 2 semanas alguno me viene: profe, vio tal o vio cual, y tenemos que parar y decir una vez más que no es verdad, mira lo que dice aquí, entra aquí y lee, pero lo tenemos muy complicado.
¿Cuántas veces, y por seguir con esa conversación, hemos visto titulares en las redes sociales? ¿Cuántos meteoritos han caído en el último año que van a acabar con el planeta? Exacto. Por Sí. desgracia es así, y muchos medios de comunicación pues trabajan o buscan el clic fácil y ahí están fomentando, por desgracia, la desinformación. Antonio Manuel. Es un tema muy interesante. En educación muchas veces tenemos que mamar de la psicología. Si alguien está convencido de que la Tierra es plana, encontrará divulgación, entre comillas, donde se le refuerza el concepto de que la Tierra es plana. Entonces, tu podcast lo va a obviar como... Entonces, es muchas veces complicado el cambiar el andamiaje mental que tiene mucha gente. Entonces, si tú crees que la Tierra es plana, va a ser muy complicado, por ejemplo, ¿no? O que el cambio climático no existe, cosas así, va a ser muy, muy complicado de que esa gente que lo cree vaya a cambiar de opinión. Como mucho, podrás intentar llevarlo un poquito más hacia, bueno, no existe, pero ¿no crees que lo que está pasando en nuestro barrio con las inundaciones que hubo no tiene algo que ver? ¿Tú te acuerdas que de pequeño, que somos del mismo barrio, no llovía tanto y ahora de repente llueve todo en una semana? ¿No te acuerdas cuando el kiosco de Don Juan se lo llevó? Si lo empiezas a llevar un poco más a lo personal, a lo de la caseta de las aves que hizo el carpintero, no lo vas a terminar de convencer de que la Tierra no sea plana, pero por lo menos habrá ciertas cosas en las que ya podrás ir poco a poco convenciendo. La cabeza de la gente, y te digo yo que doy clase a futuros maestros, es verdaderamente complicada. Nosotros estamos las 3 primeras semanas del curso en didáctica de las ciencias experimentales. Tenemos un primer proyecto que es precisamente la Tierra plana. Yo después de un día tengo a todos mis alumnos convencidos de que la Tierra es plana, porque yo soy la figura de autoridad. Entonces los convenzo. Tengo 4 o 5 argumentos que son muy sólidos y al día siguiente dice, pero profe, es que nos quedamos, pero de verdad la tierra es plana. Y entonces tenemos que ir deconstruyendo eso, pero yo como figura de autoridad, entre comillas, los puedo convencer de que la Tierra, y con argumentos, de que la Tierra es plana. Entonces el tratamiento de la fake news y el cómo intentar un poco desbaratar el andamiaje mental que tiene la gente es un tema tremendamente complicado y sobre todo en cuestiones como el cambio climático, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo cuando hay tantos voceros negacionistas, ¿no? Que, como bien decías, es que yo puedo llegar a convencer a mis alumnos como autoridad de algo que no es real y que no es verdad, pero claro, cuando tomamos como autoridad a personas que tienen muchos seguidores en redes sociales, ahí está el peligro, ¿no? Y me gustaría, pues ya que ha salido el tema, hablar precisamente del uso de las redes sociales en una sociedad en la que estamos, en la que nunca antes había existido tan fácil acceso a la información, a la buena información. De repente nos estamos encontrando con me lo van a permitir, con mayor ignorancia con respecto a algunos temas, la gran mayoría de ellos científicos, que nunca, ¿no? Daniel. Eso es un tema complicado, porque es lo que decía Antonio, que al final la persona que ya está metida en eso, sí, o sea, en el pensamiento de la Tierra es plana, o las vacunas tienen el chip 5G, un montón de teorías conspiranoicas, es muy difícil sacarlos de allí. Es verdad que luego tenemos la esperanza de reconducir a esa gente que está en la duda. Es decir, que es gente que ha escuchado esto otro, que no se acaba de decidir, pero que bueno, que está ahí medio dudando. Entonces, ahí todavía se puede influir, se puede hablar con ellos, obviamente desde el respeto siempre, porque que la gente, el hecho de, diciéndolo mal y pronto, el hecho que alguien sea ignorante de un tema no quiere decir que sea estúpido. Entonces, una cosa a la que podemos a veces pecar un poco es precisamente de eso, de decir, no, porque ¿cómo puedes pensar esto si esto es de primaria o de, yo qué sé, se dan los niveles más básicos? No, hay gente que con el tiempo obviamente o confunde o lo captó mal, una serie de procesos mentales que le llevan al final a tener esa concepción del mundo. Y no por eso esa persona es menos válida. Entonces es trabajo, es seguir. Y en relación a las redes sociales, es como dice Laura, un arma de doble filo al final. Puede ser una muy buena información, surgen proyectos muy chulos. Yo, por ejemplo, he conocido un montón de divulgadores por redes que son gente que te dan una información muy rigurosa y al igual tenemos a otros personajes
o personalidades que te dan todo lo contrario, es decir, que sueltan la primera burrada que se le venga a la cabeza y que eso hace mucho daño, porque cuanto más seguidores tengas, más eco vas a tener. Entonces, al final es como... Y estaba buscando una metáfora ahora que no me va a salir, pero bueno, es ir con cuidado. En el sentido de, es una selva y a la mina te puede saltar la desinformación a la cara y hacerte mucho daño. Entonces, ser precavido creo que es la clave. Sofía. Bueno, ayer leía una entrevista en El País de Adela Cortina, cuyo titular es «Los medios están creando una sociedad de tontos polarizados». Y ella comentaba en el artículo que la gente no tiene, o sea, más de medio folio no lee. O sea, un libro, olvidaros. Entonces, comentaba la situación que está generando pues, en los Instagram, los Twitter, etcétera, etcétera, que principalmente al final no lees un documento completo. O sea, es increíble, pero creo que vamos a tener que paralizar o en algún momento va a haber que hacer algo para cambiar y girar esta locura en la que estamos metidos, ¿no? Y luego, para mí, el periodismo de papel era principalmente donde he trabajado más cómoda y donde tenías oportunidad de escribir pues 2 páginas de periódico, un reportaje y te daban 3 o 4 días. Ahora es que la vida es cerrar de ojos, o sea, y ya está, ya ha pasado. Entonces nos estamos perdiendo lo mejor, ¿no? Es increíble, pero le dejo la palabra al siguiente. Que es Juan Francisco, que él algo está haciendo muy importante con los más pequeños también. Bueno, se intenta. Yo también lo hablo de lo que yo vivo en el cole, o sea, así, ahora que recuerde cuando la misión espacial Gaia ya salió el tercer mapa estelar que ha hecho de una parte de la galaxia, el 1% de la galaxia, yo les pregunté a mis alumnos que si habían oído hablar de la misión espacial Gaia, ninguno. Del James Webb, con todo lo que se ha escrito de él, ninguno. La semana pasada proyecté con el proyector la palabra Miura, que si les decía algo, ninguno. Entonces sí, tenemos acceso a la información, pero la realidad es que no se accede a la información. Yo no lo veo, o sea, sí veo que podemos hacer cosas. Yo, por ejemplo, lo que yo les acabo de comentar de los recreos y esto, o de la divulgación que hacemos los lunes, pero ellos de por sí, es muy raro que alguno venga o que quiera aprender. Tienen acceso a las redes sociales, pero no van más allá y no lo utilizan en general. Y yo creo que también, creo que es culpa nuestra porque pongo una anécdota que es una tontería, pero está pasando. Hoy los alumnos cuando acaban el bachillerato saben quién es Benito Pérez Galdós, pero no saben quién es Blas Cabrera, que ya tiene WhatsApp. Antonio. Bueno, en el tema de las redes sociales y demás, este año, por ejemplo, ya hubo un par de alumnos que vinieron y decían, Antonio, ¿te importa si utilizamos ChatGPT para la búsqueda de bibliografía, para los trabajos? Digo, no, ningún problema. Y digo, bueno, vamos a aprovechar en clase y hacemos un par de cuestiones. ChatGPT o inteligencia artificial, no se conoce en el caso de una chica hindú vestida con un traje de novia y una niña rubia vestida con un traje de novia. La inteligencia artificial identifica que la rubia se va a casar y la otra que va a un baile de Halloween. Si lo ponen en... Entonces, yo lo que le intento decir a los alumnos es, cuidado, porque todo este tipo de historias tienen ya una cierta bias, una tendencia por un lado o para otro. Yo no tengo ningún problema en que lo busquen, pero una vez lo tengan, reflexionen, piensen, que bueno, predico en el desierto porque no lo hacen, pero bueno. Entonces digo, intenten ver si la información es correcta o no, intenten buscar más de un lado o del otro. Entonces, es una batalla que no está ni perdida ni ganada. O sea, las redes sociales están ahí y el alumnado sí o sí las va a utilizar. Entonces, desde mi punto de vista, lo único que se puede intentar hacer es darle una serie de rúbricas, de patrones, para intentar ver si la información a la que están accediendo o los portales, lugares a los que están accediendo, tienen un mínimo de rigurosidad.
O sea, si te metes en la página web, no sé, lacabritaloca.com, como siempre les digo yo, hombre, puede ser una página muy, muy interesante y rigurosa, pero tienen que ver si hay alguien que la lleva, esa persona que es, la información tiene algún tipo de sistema de verificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la batalla de las redes sociales está perdida, en el sentido de que los alumnos sí o sí lo van a utilizar. Y la siguiente batalla ya está también perdida, la del ChatGPT, o sea, perdida me refiero, ya no hay nada que hacer. Es como los conejos, ya no se pueden... Y la inteligencia artificial está para quedarse, entonces lo único que podemos hacer es intentar un poco encauzar el efecto que va a tener y darle una serie de patrones, de reglas para que vean si esa información es mínimamente correcta. Ese pensamiento crítico, ¿no? que hay que inculcar, sobre todo para saber dónde buscar, dónde informarse y cuál es una información buena y una información mala. Tenemos una mano levantada por aquí, a ver si podemos acercarle el micrófono, por favor. Atrás. Ahí. Levante la mano. Ahí. Yo creo que está encendido. A ver, no. Las cosas del directo lo hemos dicho hoy o todavía no lo habíamos dicho, ¿no? Cuando quiera. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos los ponentes y gracias por esta jornada y todo lo que estamos adquiriendo, ¿no?, en los conocimientos. En este sentido quería hacer una reflexión sobre un poco el tema de los datos. Me dedico a la educación ambiental también y hay una parte que es bastante frustrante, ¿no? Cuando vamos a dar las charlas a los chinijos en la escuela, claro, tú tienes 45 minutos entre que entras, sales, pitos y flautas, son 30. El problema está que cuando tú das, yo en mi caso por lo menos, tienes 30 minutos en que lo das todo. Pero luego cuando, viendo la realidad un poco en Lanzarote, que es donde soy, te ves gente de 18, 19 años, 20 años, que todo tirado, un destrozo, no todo en general, o es la parte a lo mejor negativa que yo estoy viendo, que también es la parte que un poco también más afecta, ¿no? Siempre que ves lo negativo parece que tiene una mayor impronta que lo positivo. Y si esta gente ha recibido un montón de charlas, reciclaje, educación ambiental, o sea, que nosotros, por lo menos en nuestra quinta, ojalá hubiéramos tenido esto, ¿no?, que hubiéramos tenido, que estén teniendo ellos ahora, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, claro, si no hay una base, que eso es en casa, es muy difícil. Entonces, si te extrapolas todo esto a un poco como está ahora mismo, de carácter social, en el que antes un miembro de la familia, normalmente el padre trabajaba y mantenía una familia, pero es que ahora tiene que estar el padre y la madre y apenas mantiene a un hijo. Entonces, por lo tanto, tiene muchas horas libres en las cuales no hay una parte didáctica por parte de un adulto, ¿no?, sino todo es a través de las redes sociales, ¿no?, en este caso, ¿no?, que casi es imposible de no estar ahí dentro, ¿no? Eso por un lado. Entonces, también tenemos que retrotraernos un poco a la parte histórica de Canarias, ¿no? Hemos salido por ejemplo, en Lanzarote, que hasta el año 60 no había agua en el grifo, y de repente viene 3 millones de personas, a datos del año pasado, a ver lo que tenemos. O sea, piedras y playas, porque es así, ¿no? Pero claro, lo vendemos como un photocall sin saber exactamente, sin vender lo que hay detrás. O sea, vendemos el paisaje, pero no el contenido. Y eso es un problema. Es como si te vendieran un paquete en el supermercado, pero no sabes lo que hay dentro. Y claro, tú te lo compras y te llevas, al final el que fabrica o el que vende es el que se está llevando la parte perjudicada. Todo el mundo va a consumir, pero estamos perjudicando el contenido, ¿no?, en este sentido. Y vendemos siempre esa parte, ¿no? Siempre la pregunta que hago cuando vamos a hablar con ayuntamientos o con cabildos es, ¿nosotros de qué vivimos? Y claro, todos te dicen, no, del turismo. Y no, vivimos de la naturaleza. Porque cuando tú vas a hacer una campaña de promoción, lo primero que vendes es la naturaleza, acompañado de unos servicios que luego vendemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que hemos pasado de los años 60, de casi la gente emigrar de Lanzarote porque no llovía, a venir a Gran Canaria a trabajar con el tomate o a Tenerife con el plátano, a de repente vivir de un maná que nos llueve casi sin quererlo. ¿Qué pasa? Que yo recuerdo a mis abuelos y decía, no, es que eso es progreso. La palabra progreso, tela. O sea, tela porque la hemos tergiversado hasta tal punto que estamos casi en una huida hacia adelante matando a la gallina de los huevos de oro. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es difícil transmitir cuando tú en casa estamos intentando ganarnos el dinero del progreso ganando 1.000 euros, casi todo el mundo.
Entonces ahora nos vas a quitar ahora construir en una playa, ahora nos vas a construir, o sea, hemos vendido toda la costa y los pocos reductos que nos quedan, que era donde estaban esas especies que estamos intentando conservar, ahora tenemos que ir allí porque no queremos ir a bañarnos con el guiri de turno. Entonces, tenemos una paradoja bastante importante que no queremos ver. Por otro lado, con el tema de las redes sociales, me gustaría saber a dónde, creo que en ese sentido estoy con ustedes, que está más complicado, pero es que la evolución de las redes sociales apunta a que es más complicado todavía lo que viene. Empezamos con Facebook, que había que leer, ya no digo leer, como decía Sofía, medio portfolio, sino luego la compresión lectora de lo que pone ahí, que esa es otra. Ya hemos pasado al Twitter, que eran 120 o 220 caracteres, ya pasamos al TikTok, que si dura más de 30 segundos ya ni lo veo. O sea, cada vez va más reducido el contenido, más es un astra de un resumen, ya no sé, a la mínima expresión y cada vez más rápido. Entonces, ¿cómo podemos transmitir un conocimiento que lleva en el campo a adquirir años, resumirlo en segundos? Creo que realmente no habría que adaptarse a la velocidad de los tiempos, sino reducir el tiempo de la velocidad. Creo que sería realmente el fin, ¿no? Porque si nos llevamos por la velocidad, no tenemos tiempo para tener tiempo. O sea, es una paradoja, es algo un poco absurdo, pero creo que es simplemente una reflexión. Gracias. Muchas gracias. No sé quién le quiere responder. Son muchos los temas que ha sacado. Muy interesante. Bueno, si el tema, por ejemplo, de tanta charla, tanta cosa, y después los pibes cogen y se comen un paquete de pipas y tiran las cáscaras en la calle, ¿no? Era un poco lo que te comentaba antes. Bueno, no sé tú, pero los que ya tenemos una edad, todos estudiamos religión desde primero de GB hasta... y pocos curas salimos. Hay que tener cuidado con el tipo de mensaje que se lanza con todo este tipo de divulgaciones, porque al final todavía son divulgaciones lo que hacemos sobre el medio ambiente en los coles, no está todavía metido en el tejido del currículum, son casi actuaciones casi anecdóticas dentro de una clase, entonces no está del todo embutido en los currículos académicos, entonces hay que tener cuidado de cómo somos capaces de meter eso ahí para que no quede como la clase de religión, ¿de acuerdo? Que es una cosa que entra y demás. Y lo otro que te quiero comentar, ya dejo a mis compañeros, lo de la comprensión lectora, por ejemplo, y demás. En educación se trabaja, cuando hablas de comprensión lectora, hay una triada. Tú tienes la comprensión lectora, te depende del vocabulario que tengas. Y el vocabulario te depende de los conocimientos. Entonces, si en el currículum empiezas a disminuir los conocimientos que le das al alumnado, cada vez tienes menos vocabulario. ¿Qué pasa con la comprensión lectora? Disminuye. Y eso es un círculo vicioso que se está viendo ahora mismo en todos los informes. No sé si saben que el PIRLS, el de comprensión lectora, salió y básicamente todos los países desarrollados, quitando Singapur y poco Inglaterra, que han cambiado el sistema, hemos caído todos en la misma trampa. Disminuimos la cantidad de conocimiento y el problema es que nos damos cuenta que también el vocabulario. Entonces, si yo intento leer algo con un vocabulario muy restringido, no voy a comprender mucho de lo que estoy leyendo. Y entonces imagínate ya esto con las redes sociales y demás. Entonces es un tema, dentro de todo lo que has hablado, que estoy totalmente de acuerdo contigo, eran los dos apuntes un poco que quería comentarte. ¿Quién quiere, Daniel? Bueno, yo quería añadir sobre todo el aspecto de... Yo también soy del equipo de vamos a bajar un poco el ritmo, porque es verdad que incluso a la hora de divulgar, hay gente muy buena divulgando en TikTok. O sea, tengo conocidos. Es verdad que tengo mucha suerte de moverme entre divulgadores muy buenos y hay gente que hace un gran trabajo en TikTok adaptándose a las normas de TikTok. Hay gente que hace un gran trabajo en Twitter adaptándose a las normas de Twitter. Yo, de hecho, Palique Divulgativo nace en Twitter. O sea, Palique es... Yo seguía, pues, sigas a esta persona, sigas a esta otra, no sé qué, y de repente conozco a Víctor, a Adrián y a Rafa, que son mis compañeros del podcast, y dijimos, oye, vamos a montar algo de divulgación. Entonces... hay gente que maneja muy bien distintos lenguajes y distintos formatos. A mí, por ejemplo, el formato de divulgación que más me gusta es la charla. Charlas en directo o el podcast, como puede ser este. Pero es verdad que es lo que dices tú, que los alumnos hoy en día lo que más consumen es lo breve, lo instantáneo y lo rápido. Entonces, yo justamente acabo de venir yo estoy haciendo el máster de profesorado ahora mismo y acabo de terminar las prácticas en San Matías y he tenido la suerte de estar con una profesora
que se está adaptando justamente a ese lenguaje. Y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. De hecho, se hizo viral hace relativamente poco por un concurso de memes de física en Twitter. No sé si le sonará a alguien, Lorena Hernández. Sí, yo lo vi. Pues ella fue muy mi bueno. tutora, tuve la suerte de hacer las prácticas con ella y a mí me flipó. Esa tarea la mandó mientras yo estaba en el periodo de prácticas y la entregaron a los alumnos. Y la idea era básicamente, con el temario que se había dado de física, adaptarlo para hacer un meme. Entonces, se hicieron los memes, se hizo un concurso ahí en clase y luego, por la tontería, se subió a Twitter. ¿Qué ocurre? Que la tontería se hizo tan grande y estalló a un nivel que vino a Televisión Canaria a entrevistarnos. Entonces, fue bastante loco esa experiencia y es una forma de adaptar, de usar las herramientas digitales, de usarlas donde se mueven los alumnos. Porque a mí una cosa que sí he notado es que, por ejemplo, yo obviamente por cercanía de edad, pues quieras o no, me muevo más o menos en el lenguaje de ellos, en el sentido de que un meme que ha salido hace poco, que se ha vuelto viral, pues si ellos hacen una referencia en clase, yo les sigo el juego, o cosas así. Y a mí me parece muy útil, porque por ejemplo en el caso justamente del concurso, el adaptar el conocimiento que ellos se supone que deben de tener al humor es lo más difícil que se puede hacer, en el sentido de que si tú no dominas un tema, no vas a poder hacer humor sobre ese tema. Entonces, tienen sus sombras, tienen sus claros, pero creo que es la cuestión de saber adaptarlo a la educación y saber moverse en ese mundo. No, yo Juan Francisco, por poco más que añadir. alusiones por lo de la educación. Estaba ¿o? escuchándole a él los 30 segundos de TikTok. Yo le invito a que vea Instagram a ver si le da tiempo de ver algo con esos reels, porque yo lo pongo y no me entero. Y respecto a los contenidos, rápidamente, yo sí veo que hay una depreciación de los contenidos. Se ha potenciado mucho que sean competentes, pero no que tengan conocimiento. Yo lo noto muchísimo porque soy profesor de segundo bachillerato de física y de matemática, y concretamente en física. Yo sí noto esa bajada y se nota en los exámenes EBAU de física que los niños trabajan bien los 6 puntos de problemas, pero los 4 puntos de teoría, ahí es donde pinchan. Y entonces ya a un alumno le tienes que poner, explica detalladamente en qué consiste la doble rendija de Young o explica detalladamente la experiencia de Rutherford y el modelo que se deriva, porque si no te lo pone en 2 líneas. Y antes esto yo no pasaba, antes te escribían un folio y te daba gusto leerlo, cosa que hoy día no pasa. Sofía, que te tenemos por el streaming para darte palabra también. Pero es que yo estoy pensando en herramientas para conseguir realmente todo lo que han explicado esta mañana y todos los datos, o sea, el ver que no sé, exóticas, ¿no? Hablaban que en un año han entrado 500 vegetación exótica ejemplar. Yo decía, pero ¿esto cómo es posible? Y que no tenemos tiempo, vamos. Yo lo que creo, y viendo, escuchando, etcétera, que no tenemos tiempo para que esos niños seguro que se formarán tarde o temprano, tendrán su profesión, su carrera, pero ¿qué vamos a perder en este tiempo, ¿no? Vuelvo a las elecciones y vuelvo a los concejales y vuelvo a la estructura política, que es realmente la base para el cambio, porque si no se nos deshace el planeta en las manos, las especies, etc. Entonces, no sé, me gustaría que hubiera un podcast que obligatoriamente lo tuvieran que escuchar todos los concejales de todos los ayuntamientos y concejalas del ayuntamiento de toda Canarias en relación a estas especies, ¿no? ¿Cómo inyectar ese veneno en el cerebro de esta gente? Perdonen. Gracias, Sofía. No sé si hay más cuestiones por aquí. Sí, buenas tardes a todos. Yo no es una pregunta tampoco, pero es un poco de apreciación por lo que se encuentra uno diariamente, ¿no? Y yo, bueno, de manera voluntaria, pues en ocasiones pues me dedico un poco al tema de la divulgación con algunos grupos de ciencia ciudadana.
Entonces, pues yo veo en todo esto, sobre todo mucha hipocresía. Hay divulgadores que son muy buenos, pero a veces se les entierra, ¿no? Tocan un tema que es polémico y de repente, pues la maquinaria mediática, ¿no? De los que se sienten aludidos, por ejemplo, pues en prensa, pues los machacan y al final parece que el pobre hombre que todo lo hacía de una manera, pues yo qué sé, por el bien común, al final es como que está en contra de todo, ¿no? Y que crea inseguridad jurídica, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, pues yo, la verdad que hay ciertos temas que a veces la propia administración pues puede que tenga algo de culpa, ¿no? Por ejemplo, el rabo de gato. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dedicado muchas veces a divulgar el rabo de gato se tiene que quitar así, hay que hacerlo de esta manera, porque las pigas, la semilla, por ejemplo, pues se dispersa y tal, te llega al ayuntamiento, te quita todo el rabo de gato con unas desbrozadoras y dice, no, es que el ayuntamiento lo quita así, yo en mi huerta lo voy a quitar así. Entonces es como un poquito de, como decía antes Sofía, el papel lo aguanta todo, pero después uno se queda como con la sensación de intentar hacer muchas cosas y que no sirven para nada, ¿no? Entonces, bueno, un poco de reflexión, nada más. No sé si quieren añadir algo a lo que aporta o seguimos con más preguntas. ¿Más preguntas por aquí? Efectivamente, hay un problema grave en Canarias, me imagino que también es extrapolable, pero por lo que yo hablo, por lo que conozco, pero es cierto que la andadura de las administraciones está siendo la de cercenar lo que antes era una labor muy importante en medio ambiente, que era la educación ambiental. Y la educación ambiental empezó poco a poco a disminuir, a reducirse, a quitar personal, a no darle importancia, a hacer la María, bla, 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 hasta el momento en el que incluso cuando desde el punto de vista técnico intentamos llevar a la calle la divulgación de lo que estamos haciendo, porque estamos muy convencidos del lema que aparece aquí, que es conocer para conservar, pues llegan los gabinetes de prensa y dice que eso no es interesante, que lo que hay es que poner cosas bonitas y que tengan salida desde el punto de vista político para poder ponerse medallitas. Pero no se puede poner basuras, no se puede decir que las latas tiradas en el medio natural son una trampa mortal para especies amenazadas, o no se puede decir que efectivamente coches con logos de administraciones públicas están utilizando los barrancos para tirar la basura desde dichas instituciones, o cómo los vertidos siguen estando y todas estas cosas. Digamos que juntándolo todo, es cierto que un poco sobreentendiendo lo que quiso decir la pobre Sofía, que se quedó ahí como trabada sin saber expresarse mejor, pero que la entendimos todos. Yo creo que la divulgación, concienciación, sensibilización y formación debería de estar en los propios responsables de las instituciones públicas que nos están gestionando en nuestro territorio, independientemente de que aquí la labor que ustedes están haciendo es básica porque empiezan por abajo, con la propia educación infantil y juvenil, pero está fallando la adulta. Y en todo esto no existen las casualidades. Las fake news no son casualidades. Alguien las está fomentando, ¿no? Eso se promociona. Es cierto que la ciudadanía tiene cada vez menos tiempo para poder contrastar, menos tiempo porque su trabajo, su hogar, los niños, etcétera, les deja poco para contrastar. Y ese bombardeo mediático que está absolutamente dirigido y conducido, pues llega porque tiene que llegar. Y eso no significa que la gente sea menos inteligente que antes. Es que ahora las fake existen por alguna razón y muchas veces, ya te digo, si se cargan la divulgación y se cargan la educación ambiental desde las administraciones, eso ya es un motivo para no poder competir con las fake news. Es que no tenemos capacidad para competir. Y disculpen el rollo.
¿Quién habla? A mí me gustaría intervenir. Venga. Me parecería triste acabar con un mensaje negativo. Creo que estamos en un entorno donde debemos lanzar un mensaje positivo. ¿Eso nos quiere decir que tenemos que acabar ya? No. Es porque ya quería yo hablar ya. Venga, muy bien. Simplemente. Tenemos aquí ejemplos buenísimos de fomento de la divulgación y fomento de la cultura científica en, digamos, perfiles que son muy complicados, que habitualmente a un adolescente de hoy en día se le atribuye una capacidad de no pensar. Yo tuve el enorme gusto de compartir un día entero en el colegio de este señor y fue increíble el charlar con chicos de 13, 14, 15 años con la cabeza mejor amueblada que he visto en mi vida. Entonces, a ellos les pregunté, les dije, ¿nosotros podemos hacer algo desde la administración pública para llegar mejor a ustedes? Y ellos dijeron, hablen en nuestro idioma. Este señor tiene un podcast que dura 1:30, 2 horas, charlando de sus rollos. Y tienen un montón de seguidores y transmiten, hablando de zombies, videojuegos, nombres científicos y cuestiones que son importantes. ¿En qué lenguaje? En un lenguaje que entiende alguien de 20, 30. Mi hijo se engancharía a su podcast, pero yo también lo hago. Es decir, yo también escucho su podcast y me encanta. Y escucho el de él, y escucho el de otra, el de Oscar, hablando de astrofísica. Es decir, yo me paro a escuchar a Oscar hablando 2 horas de estrellas, porque es agradable. Entonces, a lo mejor la administración pública tiene que pensar que si hablan el lenguaje de la calle y democratizamos el conocimiento, a lo mejor la calle también empieza a elegir la información verídica y no la fake news. Todos han expuesto que hay una falta de cultura científica, una necesidad del fomento de la cultura científica. Me pregunto, ¿no podría la administración pública hablar un poquito cómo se habla en la calle? ¿Y cómo hacerlo? Añado yo. Yo, bueno, desde mi punto de vista personal, yo, por ejemplo, antes de que montásemos el podcast, yo vivía ajeno a la realidad natural y medioambiental de Canarias. O sea, yo iba a lo mío y era completamente ignorante de este tema. ¿Qué ocurre? Que cuando te juntas con un experto en ciencias ambientales y 2 biólogos, pues algo se te acaba quedando. Los ves todas las semanas, hablan de estos temas y entonces algo se te acaba quedando. Y a mí me parece muy importante el hecho de... nosotros lo decimos, somos unos payasos. O sea, somos 4 payasos que se reúnen semanalmente y hablan de lo que les gusta, que es la ciencia. Entonces, es como si nos reuniésemos en una cafetería a tomar algo y hablamos y comentamos las cosas. Y cuando no sabemos de un tema, pues decimos, ay, hay que invitar a esta persona que sabe más. Y le podemos hacer las preguntas más chorras que se nos ocurran. Porque al final es... A mí me pasaba el otro día, por ejemplo, con una restauradora. Es verdad que sales un poco del tema ambiental. Pero yo, nada más empezó el podcast, le dijimos, nosotros de restauración no tenemos ni idea. Te vamos a preguntar como si estuviésemos aquí hablando en la calle, etc. Entonces, el contarlo, no hay que bajarse un poco de ese pedestal, por llamarlo de alguna forma. Hay que acercarse a la ciudadanía en general y soltarles los rollos como, yo qué sé, ay, pues mira... yo qué sé, hablando con un micólogo una vez de hongos, hablando de Last of Us, joder, es que no vamos a desaprovechar la serie que trata precisamente de eso, una zombificación basada en el Cordyceps, que es un hongo que existe de verdad, para no hablar de esto. O sea, lo tenemos a huevo. Y yo no he visto de Last of Us, pero mi novia está obsesionada con la serie, con el videojuego, y me dio una clase express, dice, mira, le tienes que preguntar de esto y de esto. Y ahí fui. Y entonces... Son cosas que hay que estar conectados con la realidad, buscar lo que te gusta, no solo lo que te gusta, sino lo que les gusta, y enlazarlo, yo qué sé, contar cosas. Entonces, creo que es importante y nosotros lo hacemos un poco sin querer, porque es verdad que al final no superamos los 30 años ninguno de los 3 y entonces pues vamos allí, hablamos y obviamente nuestra audiencia tiene más o menos nuestra edad. Y aquí estamos. Entonces, al final es cercanía, el querer contarlo como un cuento, porque luego la divulgación que hago yo a nivel individual, que es más de física, de historia de la ciencia, la cuento como si fuese una historia. O sea, como un relato, me gusta mucho. Yo, sobre todo, me gusta decir que divulgo historia con algo de física.
yo qué sé, Primera Guerra Mundial, el conflicto, pues durante la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, un señor que estaba en el frente ruso del ejército alemán es el que encuentra por primera vez la primera solución exacta a las ecuaciones de relatividad de Einstein, que es Schwarzschild. O un soldado de Napoleón en Egipto es el que estudia cómo se propaga el calor por los cuerpos, que Fourier. Entonces yo hablo de las guerras napoleónicas y te meto la historia de este señor. Entonces, hacerlo más cuento, más accesible, más historieta al público general, que creo que ahí está la clave, el quitarle ese academicismo que tiene la ciencia muchas veces y traerla al mundo real. Que también, como es lo que decía un poco Antonio, ¿no? al inicio de esta charla, y como bien también decía Argentina, gracias a esos podcasts que escucha la gente joven, pues también lo escuchan sus padres y quieras que no, pues es una audiencia mayor. Ay, sí, pero sí, bueno, sí. es que hay un ya, la última pincelada. Hay un caso precisamente de una chica que está estudiando ahora el máster de biología marina en la UL, que ella estaba enganchada y la madre se enganchó al escucharlo. O sea, y no es el primer caso. O sea, ha habido gente de que, no, te empiezo a escuchar porque entrevistaste a mi hijo. O porque mi hija te escucha y me encanta, no sé qué. Entonces, yo qué sé, una de mis mejores amigas que me dijo, no, pues ahora mi padre se pone tu podcast para cocinar. Y es como, pues ahí está. Entonces, no son grandes victorias, no son grandes audiencias. Obviamente no vivo de esto. Ojalá vivir de comunicación. Pero son pequeñas victorias de decir, joder, el trabajo que hago interesa y funciona al final. Sofía. Mirad, este es el periódico de Fuerteventura. No sé si leéis el plan de energía. Define el área de 134 kilómetros para molinos. Esto para el 2030. Y pasamos de 77 megavatios a 241 megavatios. Comprenderéis que son los hechos. Son las certezas lo que nos tenemos que basar. Estamos diciendo que esta mañana que caen los guirres, que cae el agua, que la naturaleza se nos va, pero también entiendo al consejero que dice hay que armonizar, pero es que yo creo que no se está armonizando. Que estamos tirando, de nuevo lo digo, la biodiversidad por la ventana y una frase que a mí me gusta mucho, porque lo importante no es tener lo que quieres, sino querer lo que tienes, y a partir de ahí puedes pensar. Es que estamos hablando de biodiversidad, y la biodiversidad en todas las islas se está escapando. Juan Francisco. Bueno, yo, a ver si consigo explicarme. Yo estoy de acuerdo que la administración pública debe cambiar, pero yo pondría el foco en lo que hago yo, en lo que hacemos cada uno de nosotros, porque si voy a estar pendiente qué va a hacer la administración pública, a lo mejor yo nunca hubiese hecho nada. Yo como comenté antes, hace 10 años comencé con Recreos Naucas, que era una tontería, es una tontería poner un vídeo en un recreo. En su momento se unieron 66 centros, o sea, a mí no se me olvida el momento en el que Chus, una profesora de los agustinianos de Guadalajara, me pregunta por Twitter que si ella podía llevar esa idea a su centro. Y yo me quedo, ¿y por qué no? ¿Sabes que yo? Y entonces a veces se trata de qué puede hacer uno, porque yo quiero decir, motivos para no hacerlo tenemos un montón. Cuando muchas veces hablamos en los centros de, por ejemplo, ¿no? Cuando yo comento y alguno lo quiere llevar a su centro, me gustaría llevarlo, pero, es que eso ya lo tenemos y siempre estamos como pendientes de ver qué hace el otro. Y ahora creo que la respuesta aquí es, ¿qué puedo hacer yo? Yo comento una anécdota estúpida. Yo hace muchos años, también hace ya 12 años, me pregunté qué podía hacer para mejorar las clases. Y lo que hice fue comprar unos altavoces y ponerle música a mis alumnos. Y cuando yo les paso los cuestionarios de desempeño, que lo pueden ver también en el blog, lo que sale mejor valorado es que les pongo música en clase. Y entonces a veces son acciones sencillas de qué puedo hacer yo. Y yo también un poco pensando en lo que estaba escuchando, yo les invito a una de las últimas entradas,
Porque me preguntan muchas veces, ¿y tus alumnos de segundo de bachillerato, cómo es posible que lo hagan? O sea, porque yo se los pido a los míos que si no es contenido va, uno entra. Yo les invito a que vean una de las últimas entradas que he publicado, que es, si escriben en el buscador de esto no entra en el examen, escriben Julia, les saldrá alguno de los trabajos que ha hecho Julia este año y realmente se puede ir más allá, pero se puede ir más allá porque nosotros hacemos pequeñas cosas y sí, la administración pública tiene que cambiar, pero también nosotros, porque yo muchas veces veo cuando nos ponen el micrófono delante, ¿tú eres ecologista? Sí, pero es que después yo veo a esa persona que va al McDonald's, compra una hamburguesa y tira el papel por la ventanilla. Entonces, eso es doloroso y a veces la pregunta también es, ¿qué puedo hacer yo? Además de lo que puede hacer la administración pública, claro. Antonio. Complicado de nuevo todo lo que estamos hablando. Volviendo a la parte más educativa, más que divulgativa, para el caso de Canarias, se les pongo un ejemplo. Las tasas de éxito escolar, si vemos el informe PISA, PIRLS y todo esto, siempre estaríamos en los últimos. Y siempre nos estamos comparando con Madrid o con Finlandia, no sé la manera de compararse con Finlandia. Tenemos que compararnos con nosotros mismos hace 50 años, ya lo comentaban por allí, cuando teníamos unas tasas de analfabetismo del 40-50%. Seguiremos arrastrando este problema durante 20, 30, 40 años más. O sea, venimos de una sociedad básicamente rural analfabeta, ¿de acuerdo?, que nuestros padres y nuestros abuelos todavía ahí. Entonces, el intentar dar un bandazo a todo el sistema educativo en Canarias y que seamos los mejores en cuestión de años es imposible. Es que hay una inercia, hay una sociedad detrás que no permite eso. No porque no quieran, sino porque es que hay una inercia que tiene que seguir. Entonces, todavía nos queda bastante tiempo. Si nos centramos después ya más al detalle, por ejemplo, en la isla de Tenerife, no sé, vamos a salvar la chuchanga de no sé qué de Anaga. Es que a lo mejor muchos alumnos del Instituto de Jimisay le importa lo más grande eso, nada, porque tiene unos problemas terribles en su barrio, en su casa. Pongo Jimisay como un ejemplo, o La Cuesta, que es mi barrio. Es que a lo mejor eso les importa bien poco. Entonces, mi pregunta es, y en lo que intentamos trabajar es cómo llegar a ese alumnado donde ya tienen unos problemas bastante grandes de otro tipo para que se interesen por una chuchanga o por el oso polar de no sé cuánto. Entonces, esa es mi idea y mi campo de batalla. Muchas veces le ponemos demasiado sobreesfuerzo a un alumnado cuyos intereses o cuyas preocupaciones no son las mismas. Cada colegio, cada clase, cada curso es un mundo distinto. Entonces, lo que podemos aplicar en unos centros o en otros es distinto. Hombre, si tuviésemos profesores como Juan Francisco, o sería otra cosa, pero les digo, es muy problemático. Tú que has estado en San Matías, por ejemplo, pues haya habido grandísimos profesores, pero el barrio es el barrio y ahí hay unos problemas bastante grandes. Entonces, a veces tienen problemas ha habido programas educativos en San Matías de un éxito brutal, ¿de acuerdo? Pero eso ha supuesto una interacción muy grande entre el director del centro, los agentes del barrio, etcétera, etcétera. Pero les digo, mi máxima preocupación a veces es, a lo mejor estamos pidiendo a los chiquillos que se preocupen o que tomen responsabilidades por algo en que a lo mejor no es su prioridad es otra cuando salgan del cole. Entonces, son muchas cosas desde el punto de vista educativo que hay que considerar en el entorno canario. No es igual lo que pasa en Canarias que lo que pasa en León. No sé, para acabar ya, ¿por qué León, por qué Galicia, Asturias o Castilla y León tienen tanto éxito educativo comparado con el resto? Tenemos que ir hacia atrás y ver que eso tiene casi 100 años de antigüedad, porque ahí estaban las cuencas mineras y se invirtió muchísimo dinero para que gente de esa zona tuviesen estudios para manejar las máquinas de las minas. Y eso es una inercia que han tenido. Entonces, en esa zona ha quedado esa cultura educativa, pero que viene de más atrás, que aquí no hizo falta, porque aquí cultivábamos tomates y plátanos y no hacía falta esa historia. Y encima cambiamos al turismo, que tampoco necesita una fuerza laboral muy preparada. Entonces, para mí es muy complicado el tratar este tema, porque tiene que ser como muy canario, porque tenemos unas problemáticas muy locales nuestras. ¿Querías aportar algo? Sí, nada, en relación a San Matías, yo me quedé alucinando. O sea, yo a San Matías, es verdad, yo fui el año pasado a dar una charla de divulgación sobre Blas Cabrera, justamente, y yo ahí conocí a la que fue mi tutora luego.
Entonces le pedí hacer las prácticas con ella y luego yo no sabía, yo digo, bueno, San Matías es verdad que es un barrio que tiene muy mala fama, pero es que el instituto es alucinante. Encima ahora acaban de dar el certificado de excelencia en innovación educativa por la Consejería de Educación, y el trabajo que hace ese equipo docente por proyectos alternativos, por preocuparse por el alumnado. O sea, ese instituto tiene un potencial, los chicos tienen un potencial que yo con San Matías no tengo ninguna relación. Pero ha sido salir y decir, joder, es que estoy orgulloso de estos chicos y he estado 2 meses nada más. O sea, yo con ellos, pues lo mismo, no sé, yo estaba allí de observador y alguna cosa hacía. Pero el hecho de cómo esa comunidad educativa se preocupa y quiere que aprendan, y, joder, teniendo en cuenta que muchos tienen en casa situaciones difíciles, el hecho de que tengan ese potencial es alucinante y es un instituto con mucho futuro. Yo creo que ahí está la clave para muchos centros. Sofía, tienes el micrófono. Sí. Hola a todos los tertulianos, muchísimas gracias. Me está resultando súper interesante todo lo que estamos tratando aquí. Y quería trasladarles en relación con lo que comentaba ahora Antonio Manuel con referente a los mensajes, ¿no?, que intentamos trasladar a la sociedad. Pues con todas los percances que hemos tenido con la flora amenazada en distintos puntos de las islas, hemos estado en contacto, como contamos, con agentes de la autoridad, de policía local, Seprona y demás. Y cuando nos acercábamos con ellos a las zonas donde teníamos las especies, en todos lados prácticamente tenemos cartelería que intenta un poco difundir qué es lo que estamos protegiendo y por qué estamos poniendo una valla. Y claro, nuestros mensajes igual están un poco enfocados a la sociedad a la que nosotros nos criamos o a la que nosotros nos educamos y ya tenemos unos buenos cuantos años. Entonces, me resultó súper curioso que tanto agentes del Seprona como de la policía local me decían, mira, ustedes perdonen que yo me meta donde no me llaman, pero es que el mensaje que están poniendo ahí está equivocado. Yo miraba, decía, contra, y esta gente controla la especie, a ver que pusimos mal, escribimos mal el nombre. Y yo, mira, ¿a qué te refieres? Y me dice, claro, es que ahí el lema es, ayúdanos a conservarlo. Y yo, claro, porque es que lo que queremos es implicar a la sociedad para que nos ayude a protegerlo, para que no lo deteriore. Y dice, la sociedad ha cambiado. Dice, ese mensaje en la sociedad actual no es válido. Si usted pone ahí, especie en peligro de extinción, multas de entre 600.000 euros a 2 millones de euros por cada ejemplar que se deteriore. Dice la gente, primero se va a acojonar por si me pillan. Y segundo va a decir, joder, pues esto sí que es importante, que fíjate tú que si me cargo una vale 2 millones de euros. Ese mensaje sí le está llegando a un determinado sector de la sociedad. Quería preguntarle su opinión al respecto, porque creo que nos hemos quedado un poco obsoletos en la forma de comunicar, de divulgar. Por lo menos los que estamos trabajando ya y tenemos casi 50 o casi 60, creo que nos estamos quedando atrás en cómo transmitir todo lo que estamos haciendo y cómo llegar. Es evidente que no puede ser el mismo mensaje para los niños, para los adolescentes, para los adultos, para la gente pues, que tiene su vida resuelta, que la que no lo tiene y tiene problemas muchísimos más graves, pero creo que necesitamos actualizarnos, necesitamos de comunicadores, de especialistas en divulgación que nos focalicen y nos pongan un poco en la línea de qué queremos transmitir y cómo queremos transmitirlo. Te cuento un caso de éxito en Canadá con la cuestión de las minas de carbón, de estas que son a cielo abierto, ¿no? Canadá es uno de los principales países mineros del mundo. Entonces, claro, ahora tienen también intentando hacer unos cambios de política con todo esto del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno, no me acuerdo de cuál de los estados, contrató una empresa de publicidad, porque es que esos son los que saben, los que saben de psicología, los que saben de sociología y los que saben cómo llegar a cada público en particular. Y llegaron a la conclusión de que lo mejor era involucrar a las compañías mineras, que el mensaje también partiese de ellos, porque hay que cambiar el chip en ese sentido de que no son han sido parte del problema, pero son parte fundamental de la solución. Es como si, no sé, te vas al Instituto de los Cristianos a decir que el cebadal está desapareciendo, no sé cuánto, la industria turística, y tienes al 90% de los alumnos cuyos padres trabajan en hoteles, ¿no? Y claro, dice, hostia, mi padre es un asesino, ¿no? Es un antiecológico. Entonces, es que a lo mejor el mismo mensaje tiene que ser muy particular para ese centro donde el 90% del alumnado, sus padres trabajan en el sector turístico. A lo mejor no es el mismo para llegar a lo mismo que un colegio de La Matanza o un centro ciudadano de La Matanza. Entonces, yo creo que la idea es un poco casi dónde pongas el cartel.
tiene que ser el mensaje. El que dices del... hay mucha gente que las cosas las ve por un valor económico. Entonces dice, pues multa tal, dice, hostia, la chuchanga vale 2 millones de euros. Bueno, me la llevo. No, ¿sabes? Entonces lo ven un poco... Entonces el mensaje tiene que ir casi desde mi punto de vista, en ese sentido. ¿Quién Pero más es complicado. Yo. Juan Francisco, por ejemplo. Yo creo que el mensaje tiene que ser atractivo. Yo estaba pensando un poco ahora, por ejemplo, cuando yo quiero, antes que dije que los lunes parábamos un rato, yo lo primero que hago es captar la atención de los alumnos, siempre con alguna pregunta. Por ejemplo, la de la semana pasada no fue de divulgación científica, fue del contexto canario, que también hablo mucho de eso, y les proyecté una palabra que ponía faifes, y les pregunté que si sabía alguno que era, no. Y entonces les hablé del campo de concentración que había aquí en Tenerife y tal, la verdad es que estaban impactados. Y lo que yo sí veo que yo me tengo que adaptar es que tengo que hablar muy rápido, que tengo que pasar diapositivas muy rápido, que no tengan texto. Y una cosa que yo he aprendido en YouTube es que las miniaturas estas que ponemos, si no son atractivas, no van a entrar a ver el vídeo y por tanto se va a perder. Y también otra cosa que he aprendido con el blog es hacer que las entradas sean muy atractivas, que se lea muy rápido. Desgraciadamente hay información, pero la información va casi toda visual. Insisto mucho en los vídeos y en las presentaciones, pero si ven los textos son cortos, hay muchas imágenes, porque ahora mismo es lo que se consume. Si aquellos artículos que yo he hecho, por ejemplo, las entrevistas que yo hacía a profesores que eran larguísimas, nadie las leía. Y entonces lo poco que yo puedo aportar en este sentido es que el mensaje tiene que ser enganchar al comenzar la charla o el vídeo o lo que sea, engancharle con una pregunta, con un reto, con algo, y después ir muy rápido. No sé por qué, pero yo también lo veo con mi hijo. Mi hijo tiene 8 años y yo veo los dibujos animados que él ve y yo me escandalizo. ¿Cómo puedes ver esto? Si a veces le digo, ¿sabes? Que lo quite porque es que a mí se me van a saltar los ojos de la velocidad a la que va. Pero es que nuestros alumnos, hablo de los alumnos porque es el contexto que yo conozco, es el tipo de información que reciben, que va muy rápido y después ya la meditarán o ya profundizarán en ellos, pero sobre todo es captar la atención y meterles el gusanillo para que después ellos investiguen. Por ejemplo, con esto del FAIFE, un alumno al día siguiente, Diego, me vino que se había visto una entrevista en YouTube del último preso que quedaba de FAIFE y se la vio y dura 1 hora y pico. Digo, vale, pues ya lo conseguí. Vale. Qué bueno. Sofía, ¿cómo ves tú? Bueno, a mí me ha gustado mucho eso. Devolviéndole a Sofía Rodríguez, el final de esta mañana, cuando hablabas que los niños habían... el final de tu ponencia, que ponías los mensajes de los niños, que había vida en la Tierra, ¿no? Y entonces ellos habían descubierto eso. Y claro, hacer descubrir a la gente que el dinero no sirve para comer, porque no sirve para comer, pues es muy complicado, pero hay que hacerlo, si no vamos a morir, eso está clarísimo. Los fondos estos, BlackRock y todas estas hoteles que han comprado, y además se lo compraron al banco malo, y además lo pagamos nosotros. O sea, al final es como mi abuelo decía, niña, ¿tú te crees que ya todos los perros con longaniza? Pues sí, estamos en un mundo de bobos y estamos... que hay que cambiar, y los niños te han dicho un mensaje que ahí había vida y la vida tiene valor por sí misma. Entonces, y hay que cambiar el chip de que el dinero no sirve para comer, y estamos en ese momento, porque en la siguiente pandemia, como no tengamos pues eso, no repartan un sueldito y siga viniendo la comida, pues me parece que nos comemos entre nosotros. Entonces, no sé si es muy escandaloso lo que os digo, pero yo creo que la vida es el mensaje. Daniel. Nada, yo decir que personalmente soy más del mensaje de
vamos a ayudar, vamos a colaborar a nivel social, pero es verdad lo que dice Antonio, que al final, siendo realistas, no todo el mundo funciona por esa dinámica y que a veces hay que incidir en lo económico o en algún otro factor. Al final, a grandes rasgos, adaptarse al mensaje que necesita cada persona. Si quieres, mientras estaba hablando Juan Francisco, estaba pensando un proyecto para tercero o cuarto de la ESO, interdisciplinar, donde tengas algo de plástica, lengua, ciencia, donde el proyecto que dure X tiempo irán expertos a hablar al centro, etcétera, etcétera, sobre una temática, vamos a decir, el impacto de las acampadas, y que el proyecto sea que los alumnos al final preparen un cartel que sea el que va a ir prohibiendo las acampadas. Eso sería un proyecto de la LOMLOE, de la ley actual. Entonces tendría unos alumnos con una edad aproximada a los que se van a ir y van a seguir yendo de acampada a hacer lo que vayan a hacer, que ellos mismos van a dar el mensaje de por qué no se puede acampar ahí. Eso sería una opción educativa de cómo ir por ahí. Bueno, estamos llegando poco a poco al final de esta mesa y en consecuencia al final de la jornada de hoy, esta primera jornada de la jornada sobre biodiversidad, nunca mejor dicho, en este Día Mundial del Medio Ambiente, que lo comentábamos al principio, pero sí que me gustaría volver a repetir que lo estamos conmemorando y celebrando hoy. ¿Hay alguna pregunta más? Por aquí tenemos una pregunta. Y después les pediré una conclusión breve a cada uno para poner la guinda a esta mesa. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, pues felicitarle a todos los de la mesa y bueno, también a los organizadores de estas jornadas, que me parece muy interesante, muchísimo. Y sobre todo una de las preguntas, se ha hablado muchísimo de la divulgación científica, pero la cultura científica. Es decir, ¿qué podemos hacer desde las instituciones, desde aquí, desde la universidad? Yo soy paleontóloga de la Universidad de La Laguna y desde los institutos, esta mañana estuve en un instituto dando un taller y lo mismo, es decir, nosotros, cada persona, tenemos un papel que puede ser por nuestro trabajo, pero también como persona diariamente, dar el ejemplo. Entonces, a mí me gustaría saber eso, la cultura científica, eso que es algo abstracto, es algo que, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Es muy importante. Hay a nivel dentro del currículum de las enseñanzas medias o la enseñanza, que también está, es decir, esa cultura científica, ¿cómo la desarrollamos? ¿Qué contenido le damos? ¿Y cómo hacemos efectiva? A mí me gustaría saber cómo verdaderamente llegar también a todas las personas a través de esa cultura científica. No apoyamos la divulgación, ¿no? Y por eso me gustaría saber la opinión. Y sobre todo, felicitarle a todos. Gracias. ¿Quién quiere responder? Bueno, a ver. Yo creo que al final la respuesta corta yo creo que es a través de divulgación. Y es verdad que por motivos educativos, por motivos, pues yo qué sé, de la persona, el entorno en el que nace, en el que crece. Por ejemplo, yo en mi casa, mi padre es biólogo marino, y desde siempre ha habido mucho empeño en divulgación, en ciencia. Entonces, yo al final tiré por la ciencia en gran parte gracias a él. Pero hay gente que se cría en entornos distintos y tiene culturas distintas. Entonces, claro, tenemos como la cultura científica, la cultura humanística y luego la denominada tercera cultura, que es como una mezcla de las dos, que creo que es la que tenemos que fomentar. Porque a mí me gusta mucho, o sea, yo por ejemplo me gusta el arte, me gusta la literatura, pero yo de arte no tengo ni idea. Y es una cosa que he hecho en falta en mi educación, porque en mi casa se habló mucho de ciencia, pero yo qué sé, de historia del arte, por ejemplo, muy poco. Entonces, a través de adaptar los currículums a esa tercera cultura, el hecho de que a mí una cosa que he visto mucho dando clases particulares es que los alumnos ven las asignaturas como bloques independientes. Entonces, no ven las asignaturas como un todo, o sea, como un todo, que es el conocimiento que van a obtener, sino que lo de física y química es de física y química, lo de matemáticas es de matemáticas, lo único que lo uso como herramienta en física y química, pero que más allá no tienen relación, o que, por ejemplo, educación plástica no tiene ningún tipo de relación con física y química, por ejemplo. Y yo estoy preparando ahora porque de vez en cuando hago hilos en Twitter, hablando de la química del azul de Prusia,
que es un pigmento que se utiliza para se fabricó en 1700 para sustituir al lapislázuli, que era el pigmento que se usaba predominante, y eso lo relaciono con La noche estrellada de Van Gogh, que está presente ahí, con la gran ola de Kanagawa, si no me equivoco, que es el cuadro este japonés, que es una ola gigante con las barcas y el Fuji de fondo, y la relación de ambos... Vale. Otro volcán, no, por favor. Ya he tenido suficiente. Y la relación de Van Gogh con el arte japonés. Entonces, son temas que yo no toco, pero ayer justamente estoy leyendo un libro sobre eso. Y, claro, a mí me nace el hecho de investigar sobre temas que no controlo, pero luego a la gente no. Entonces, es fomentar eso, esa tercera cultura, que creo que es lo más importante al final, que es como el kit de conocimiento completo. ¿Quién quiere responder también? Bueno, un poco... Yo. Bueno, Sofía, vamos. Una cosa muy fácil. Antes es contradictoria, ¿no?, con lo que iba a decir antes, que dije antes, ¿no? Pero robándole todo el presupuesto de turismo, de toda la campaña publicitarias que hacen en turismo, para hacerlas para la biodiversidad y para hacerlos para la paleontología. Y vas a ver tú cómo le damos la vuelta a la tortilla. Y es eso, incrementando el presupuesto, que tenga, en vez de 25 millones, que tenga, no sé cuánto se va a gastar en el puerto, creo que eran de Corralejo, se van a gastar 30 millones, pues que tenga por lo menos 50 millones de euros para hacer esos estudios y también para gastárselo en cultura de la biodiversidad. Y una anécdota, yo normalmente hago unos potajes científicos en septiembre, en la Semana de las Ciencias, y este año convencí a una bailarina de flamenco, para que hiciera el baile de la butarda ubara. Y bueno, la gente se puso a llorar, y era impresionante, y terminó al final. No teníamos torres de alta tensión ni parques eólicos, pero le dimos un palo y terminó el palo encima de la bailadora. Eso es un poco... así que yo creo que sí, que hay muchas formas de cambiar, de hacer que la cultura científica salga para adelante. Juan Francisco. Bueno, un poco lo que dije antes, generando estos nuevos espacios que no estén directamente vinculados a me tengo que examinar de esto, sino quiero aprender de esto. Y después también, yo, un poco en la línea de lo que ha dicho Daniel y Sofía, es hablar de cultura en general, porque es tan importante saber, como dije antes, la vida de esta farmacéutica de María Elisa Álvarez Ovalla, como saber que hubo un campo de concentración, o como hace poco les puse a mis alumnos proyectado 3 cabezas de león y les pregunté, y me dijeron, profe, ¿es la bandera de Santa Cruz de Tenerife? Digo, sí. ¿Y por qué tiene 3 cabezas de león? Y entonces hablar de historia, y un poco en la línea de lo que decían antes, de ser interdisciplinar, o sea, tu profesor de matemáticas está hablando de historia. También me gustaría que los profesores de historia y de lengua hablaran de matemáticas, porque yo no presumo de no poner las tildes, pero ¿cuántos profesores hay? Y por favor no me malinterpreten. ¿Cuántos profesores hay del área no científico-técnica que presumen de no saber matemáticas, desgraciadamente? Y casi que lo llevan a gala. Y es un tema que a mí me duele mucho. Pero yo creo que se trata simplemente de eso, de generar nuevos espacios. El ejemplo sencillo que he puesto del recreo, que Argentina lo vio un día en Twitter y dice, ¿puedo ir a tu cole a un recreo? Digo, sí, y estuvo allí un día con nosotros y vio que era algo sencillo. Es sencillo. Y eso, que simplemente que los chicos y las chicas vean que aprender no es examinarse. Antonio. Bueno, voy a ser un poco más técnico. Para mí la cultura científica es básicamente lo que deberíamos intentar cultivar en nuestros alumnos hasta los 16 años. A partir de ahí,
Unos van a ser artistas, médicos, físicos nucleares, mecánicos o un señor que arregla jardines. Pero hasta los 16 años, básicamente todos reciben la misma educación en España. Y hasta ahí es donde debemos intentar meterle eso que llamamos cultura científica. ¿Qué es cultura científica? Cuando ustedes van al campo, parcelan y miden, hacen gráficas, etcétera, etcétera, lo hace él, por ejemplo, observando un trocito del universo donde cataloga galaxias, etcétera, etcétera, hace lo mismo que ustedes con las chuchangas o con las flores, o lo que hace alguien que estudia el cáncer. Tenemos una estructura mental con la que trabajamos todos, que yo quiero entender esto, vale, voy a parcelarlo, voy a verlo en distintas escalas, voy a ver su evolución en el tiempo. Para mí me encantaría que cualquier persona en este país tuviese esa cultura científica básica, es decir, vale, nos van a hablar de esto, esto es una gráfica, deja ver lo que pone en el eje X, en el eje Y, vale, entiendo que esto, porque los errores, no hace falta hacer física ni matemáticas ni nada, sino tener eso básico que es lo que llamamos cultura científica, que, vale, observo algo, lo analizo y saco unas conclusiones. Para mí eso es cultura científica. La verdad es que con esta charla que se ha abierto de cultura científica tendríamos, pero para rato, y sobre todo lo podríamos dejar a modo de conclusión, pero como les dije, pues les voy a dar la palabra a cada uno de nuestros ponentes para que muy brevemente hagan una conclusión final en positivo, les voy a pedir, eso sí, de cara a explicar o a valorar lo que es la divulgación científica en el hoy en día. Así que empezamos por el mismo orden con el que iniciamos. Daniel. Pues, ¿qué decir? A ver, yo por terminar en positivo, porque en el podcast tenemos la manía de siempre nos vamos a lo negativo, desgraciadamente, decir que la divulgación es necesaria, eso creo que ha quedado claro, pero que además tiene un futuro por delante muy, muy interesante, porque Diego Álvarez, que es un chico de Los Ralejos que tiene una cuenta de Twitter que es Meteo Tenerife, es un chico de 15 años y tiene 25.000 seguidores y habla de meteorología. Está haciendo tercero de la ESO. Dayana Nedrin, que es la ganadora del último concurso de Ciencias Show Canarias, que es un concurso de monólogos científicos, es alumna de San Matías y tiene 17. Entonces, hay interés en los chicos que vienen, en la divulgación, en dar a conocer la ciencia, la investigación. Y yo creo que eso es lo más positivo que se puede concluir de esta mesa redonda, que esto que estamos haciendo aquí tiene futuro y viene pisando fuerte, y sobre todo en Canarias. Sofía. A ver, que termine en positivo. Es que vivo en Fuerteventura. Vamos. No, la verdad es que a mí me apasiona la divulgación. Realmente la divulgación científica y el medio ambiente tendría que, a ver cómo explicarlo, pues la matriz de todas las instituciones deberían, antes de, vuelvo a acordarme de lo anterior, antes de que prometan el cargo, que por favor digan 5 especies en peligro de extinción, digan cómo las van a salvar y bueno, acciones positivas para que no se destruya o se ponga cemento encima de esa zona paleontológica. Y ya está. Juan Francisco. Pues, bueno, yo creo que es simplemente lo que dije antes, no conformarnos con el currículum, ir más allá, y que hay muchos aspectos que el currículum abarca y que son importantes para nuestros alumnos. Hablo como profesor, evidentemente. Y yo me estaba acordando ahora de algunos profesores que me escribían, es que hago el recreo Nauca y me vienen 5, es que nuestra labor no es llenar la sala, nuestra labor es generar la sala. Entonces yo, si debería transmitir algo, creo que es esto, ¿no? Que de nosotros, o por lo menos como yo lo veo, dar la opción de que haya estos nuevos espacios de aprendizaje. Y Antonio, para concluir. Bueno, yo soy, la verdad es que muy positivo. Si no, no daría clase en la universidad. ¿Cómo acabar? A ver,
objetivamente, por muchas cuestiones de la vida, pues he hecho varias cosas. Y yo creo que Canarias es uno de los lugares más singulares del mundo, pero con mucho. Desde el punto de vista de su atmósfera, astronomía, de su paisaje, geología, volcanes, de su flora, de su fauna, de su mar, somos de lo más singular que hay en el mundo. El transmitir esa singularidad a través de canales como la divulgación o la educación, siendo una singularidad dentro de un planeta que también está en constante cambio, etcétera, etcétera, creo que es el papel fundamental que debemos hacer dentro de la divulgación. Si defendemos, además nos gustan mucho ser muy singulares, tenemos los guachinches, la del folclore, no sé cuánto, pues hay que defender a rajatabla que somos un lugar único en el mundo. Yo creo que la divulgación tiene que ir por ahí. Una vez que tengamos eso metido en la cabeza, yo creo que el resto vendrá solo. Bueno, pues con esta última exposición de Antonio lo vamos a dejar, dándole las gracias, por supuesto, por haber participado en esta muy interesante mesa acerca de divulgación científica, a Daniel Prieto, a Sofía Menéndez, Juan Francisco Hernández y Antonio Manuel Eftarwich Peña, a los que yo creo que les vamos a dar un aplauso, ¿verdad? Y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, no solo vía streaming, sino aquí presencial en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Ha sido una jornada intensa, pero yo creo que bastante productiva, que será retomada en el día de mañana, martes, a partir de las 9 de la mañana. Así que descansen, tengan buena tarde y mañana nos reencontramos aquí. Gracias.